Damos gracias al Señor por su benevolencia, por su bondad, por esa misericordia, porque Él ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Su amor y su misericordia nos instan para seguir, nos instan para continuar aún por encima de nuestras propias deficiencias, de nuestras propias carencias, porque cuántas carencias puede tener el ser humano. Estamos llenos de debilidades, llenos de situaciones que en el momento nos abruman, pero Dios ha dejado su Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Gracias. El Espíritu Santo que nos acompaña, que nos consuela, que nos da vida. Por eso, aunque te sientas muchas veces allí desvalido, angustiado con cualquier situación, acude al Espíritu Santo, acude. Él no está allí para juzgarte, sino para ayudarte. Él conoce todas tus carencias, todas tus fallas. Por más que nosotros no las demostremos ante los hombres y de repente nos creamos un muro, una fortaleza y nos escondemos allí en esa fortaleza de dureza, pero el Señor sí conoce tu corazón. Él sí conoce todo, todo de ti, conoce tus angustias, tus temores, tu anochecer, tu levantar, todo. Y sabes una cosa, Él te ama y Él quiere obrar en tu vida lo mejor, lo que Él tiene predestinado para ti. Y quiero hablarte hoy por dirección del Espíritu Santo sobre la ceguera espiritual. Sabes que este mundo cada vez más va en dureza, en egoísmo, en ideologías que muchas veces acaban la razón humana y que por defenderlas no importa llegar hasta dónde para destruir vidas. Naciones se destruyen por medio de orgullo, por medio de situaciones que no miran absolutamente nada sino el egocentrismo humano y la sed de poder y las luchas. Y ahí, como nosotros tenemos unos sentidos espirituales, como unos sentidos naturales, como es la vista, el tacto, el olfato. Dios nos dio 5 sentidos, ¿verdad? El oído. También nos dio 5 sentidos espirituales. Tu espíritu. Y yo le pido al poderoso Espíritu Santo que abra tus oídos espirituales en este momento. Que destape tus oídos espirituales. Los oídos del Espíritu escuchan la voz del Espíritu. Los oídos del Espíritu, que toda ceguera se vaya de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú puedas ver más allá de lo evidente, más allá de lo natural. Porque hay un mundo espiritual. Todo fue creado por el Espíritu. Primeramente fue lo espiritual y de lo espiritual vino lo natural. El Señor con su voz de autoridad creó la luz y lo vemos ahí en el Génesis capítulo 1, cómo creó el Señor con su autoridad. Y Él te dio vida y te dio nombre y te puso en esta generación a ti con un propósito. Hay un propósito de Dios sobre tu vida. Y ese propósito de Dios se va a cumplir en ti y en tus generaciones. Dios te ha tomado a ti y te ha dado espíritu y te ha puesto su espíritu en tu corazón. Ahí está el Espíritu de Dios y hay una eternidad, mis amados hermanos. Vemos cómo aún nuestra vida natural, cómo vamos envejeciendo, cómo aún esta vida natural va llegando a un límite, porque tenemos en esta vida natural un fin, pero en el Espíritu Dios ha puesto eternidad en nosotros. Esa eternidad ha sido dada por Dios. Y quiero leerte aquí en Lucas el capítulo 4, el versículo 18, donde el Señor Jesucristo comienza su ministerio y Él viene de haber ayunado y de haber vencido a Satanás en el desierto. Lo que no pudo hacer Israel en el desierto, Cristo lo hizo, porque Él es el vencedor por nosotros. En Él nosotros
hallamos justicia, en Él hallamos vida eterna, en Cristo Jesús. Así que Él pide el rollo del profeta Isaías y lee con toda autoridad. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y está hablando de algo espiritual. Y si bien nosotros podemos ver cuánto fue cautivo Israel, tuvo 13 cautiverios, y luego el imperio romano lo cautiva, creyeron aquellos discípulos y aquellos que le siguieron, pensaban que Él los iba a libertar del imperio romano. Pero Él venía a traer una libertad espiritual, una libertad poderosa, y hablaba en el Espíritu. Por eso es tan importante nosotros pedir a Dios que nos dé el entendimiento, un entendimiento para comprender lo sobrenatural, más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar, lo eterno. Dice la palabra aquí: Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabías tú que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, 700 años fue proclamada esa profecía por medio de Isaías? No hubo un profeta más mesiánico que Isaías. Isaías le fue revelado el nacimiento del Mesías. Y también en Isaías 61 encontramos esta misma palabra y nos damos cuenta de que Dios, Él se manifiesta por tiempos a sus hijos. Y no todos los tiempos son iguales, mis amados hermanos. Por eso Dios va a despertar más y más a su pueblo en este tiempo. Más y más Dios te va a despertar tus sentidos espirituales. Tú vas a sentir esa sed que tú antes no sentías. Si al principio tú sentiste sed de Dios, necesidad de Dios y ese anhelo de conocerte, vienen los tiempos mayores, donde vas a despertar con esa sed poderosa aún de madrugada. En todo tiempo tú vas a entrar en una dimensión del conocimiento de los tiempos de Dios desatados sobre la tierra. El Señor siempre se manifestó con señales y prodigios, y las señales vienen sobre la tierra, mis amados hermanos, para despertar, para dar campanazos. Por eso no dejes que nada te ciegue. No dejes que esa ceguera que está en el mundo avance a tu vida, porque Dios te ha dado ojos para ver. Y aunque no quieras, los escogidos de Dios, y aunque te entretengas un poco, Dios te va a sacar de toda entretención y te va a despertar, y te va a hacer mover, y te va a sacudir el Señor con su amor, para que escuches su voz, para que atiendas su voz, porque Él tiene pensamientos de paz y de bien contigo. Pero es tiempo de despertar. Así que cuando Él vino al mundo, ¿qué encontró? Encontró ciegos. El templo estaba lleno no solamente de enfermos naturales, sino una ceguera espiritual. Aquellos fariseos y doctos de la ley, y maestros de la ley, escribas, aquellos estaban ciegos, no podían ver. El velo estaba puesto. Pero sobre la iglesia de Cristo ha sido rasgado el velo. Sobre la iglesia de Cristo hay una entrada por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo, para que veamos más allá de lo que puedas tú ver o tocar, para que puedas comprender aún en tu vida los movimientos de Dios. Cómo Dios se ha movido contigo, cómo Dios te ha traído por caminos que tú no conocías, cómo Dios te ha hecho el bien, cómo aún el Señor te ha hecho prosperar y te ha bendecido y te ha dado talentos y te ha dado inteligencia y te ha dado sabiduría, para que puedas entender y comprender los designios de Dios, y que hay un propósito contigo, y todo lo que Dios te ha permitido vivir es para bien.
porque Dios todo lo que vive en sus hijos lo torna para bien, para gloria y para alabanza de Él. Una de las primeras características de la ceguera en ese tiempo era la ignorancia, de no conocer verdaderamente lo que Dios traía, el amor que significaba el respeto y no el juicio. Pero ¿qué encontró allí el Señor? Fariseos y escribas, señaladores, enjuiciadores. Y por eso Dios quiere que la iglesia hoy día salga de toda religiosidad, porque si hay algo que nos ciega y algo que nos empaña la visión, es la religión, porque no podemos ver a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, y es algo que se vive dentro de la iglesia. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, empezó a hacer obras que los demás no hacían. Empezó a caminar con personas pecadoras que los demás los señalaban como pecadores, pero para Él eran sus hermanos. Entonces todo era diferente. Él vino a mostrar el amor, lo que no conocían, lo que los fariseos no podían ver ni entender, porque estaban llenos ¿de qué? De ignorancia, de orgullo, porque esa ceguera los incapacitaba. Tuvieron oportunidad al lado del Señor, pero no pudieron romper en sí, en su corazón, esa dureza. Y nosotros, Dios nos ha dado una capacidad de doblar nuestro corazón delante de Dios. Dios te va a respetar a ti, tus decisiones. Él no te va a imponer nada a ti. Dios te va a respetar tus decisiones. Pero debes de saber, hermano y hermana amada, que toda decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias, y que no podremos nosotros salvarnos de las consecuencias, sino que tenemos que asumirlas, porque Él no creó robots, Él creó personas pensantes, con un corazón, con decisiones y con responsabilidades. Así que tuvieron oportunidad estos fariseos y escribas de caminar al lado del Señor, pero su corazón estaba duro. No quisieron comer el pan. Dios da oportunidad a todos, mis amados hermanos. Todos tenemos oportunidad en esta tierra de decidir, de amar, de ver, de valorar. Y muchas veces no lo entendemos, de apreciar el tiempo, porque el tiempo no regresa. El tiempo, el día de ayer fue el día de ayer, y el día de mañana será el día de mañana. Vive el hoy y vívelo para Dios, con gratitud de corazón, con tu corazón agradecido al Señor. Porque si hay algo también que la ceguera espiritual no permite, es que nosotros veamos nuestra condición. Y no la podían ver aquellos fariseos. Todo aquel que abre su corazón a Dios permite que la luz de Cristo llegue allí a su corazón, y permite que toda venda y que todo velo caiga. Pero debemos nosotros inclinar nuestro corazón a Él y buscarle. En Juan, el capítulo 3, el versículo 19 dice: la luz vino al mundo, refiriéndose de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron más? Las tinieblas que la luz. Hubo oportunidad, todos tenemos esa oportunidad. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad de que tú valores tu casa, tus hijos, tu hogar. Pero de ti depende el elegir. Hay una oportunidad de que tú seas fiel a tu esposo o a tu esposa. Hay una oportunidad, pero de ti depende cuánto tú valoras lo que Dios te ha dado. Cuánto tú valoras, cuánto tú amas, cuánto tú respetas. Y dice que la luz, refiriéndose a Cristo, vino a la tierra. Él vino. Él sintió todas tus carencias, tus debilidades. Por eso Él está allí para sostenerte, para ayudarte, para levantarte.
La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, hablando de una voluntad propia, eran malas. Decidimos diariamente. Todos los días tú decides aún qué vestir. Tú decides qué alimentarte. Tú decides si consumes demasiada azúcar y después dices, no, es que mira, estoy enfermo, tengo esto, tengo aquello. Pero ¿de quién fue la decisión de tomar ese azúcar? Dios nos da esas decisiones. Nos da esa oportunidad para que nosotros hagamos de nuestra vida, bien sea recto o bien sea oscuro o turbio. Esa voluntad propia nos va a demandar una responsabilidad y el camino que tú estás abriendo para tus hijos, porque ellos van a seguir tus pisadas, van a seguir tus huellas. Ellos van allí viéndote todo lo que tú haces. Eres ejemplo en tu casa de amor, de paciencia, de solicitud. Y mirémonos todos introspectivamente. Ya no miremos hacia afuera, de repente como hacían los fariseos, ¿verdad? Que miraban quién se acercaba a llevar la ofrenda o quién no, a murmurar, o miraban si le lavaban los pies al Señor y murmuraban de aquella mujer en todo momento señalando. Es el tiempo de que Dios quiere que nos miremos introspectivamente y le digamos, Señor, si hay ceguera en mi vida, si hay algo que yo no he visto hasta este día, házmelo ver. Yo lo quiero ver. Si en algún aspecto, Señor, he fallado, ¿qué hay, Señor, que me pueda destruir o que yo mismo, Señor, esté participando de ello? Porque es mi voluntad y es mi vida la que tengo que poner a tus pies para que me des buenas decisiones, me ayudes a decidir. Entonces dice la palabra, dice, porque todo el que hace lo malo desecha la luz y no se acerca a la luz, refiriéndose a Cristo, para que sus obras o sus acciones no sean reprendidas. Muchas veces hemos escuchado este refrán que dice que el pecado es cobarde, ¿verdad? Cuando la persona no te quiere dar la cara o cuando algo sucede, cosas de engaño que de pronto no quieren que se entere, entonces dice, me está huyendo porque el pecado es cobarde. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Muchos no querían acercarse al Señor. Muchos huían, se apartaban. No querían que sus obras internas fueran reprendidas. Pero qué hermoso es abrir el corazón como lo hizo David, con todo y defectos. David se presentó a él, aquí estoy, Señor. He cometido esto, lo otro. Abro mi corazón delante de ti. ¿Sabes una cosa, Señor? Estoy cansado, exprísale a Dios todo. Abre tu corazón y dile, mira, Señor, perdóname porque tal vez he hecho tantas cosas sin que tú me digas. Y he creído, Señor, que he hecho de mi vida perfecta y he armado muchas cosas y he hecho esto y he soñado, pero vienes tú y me muestras que no es así. Porque si hay algo que Dios muestra el amor para con sus hijos, es que Él no se estorba el camino del error. Él se para frente a sus hijos y no los deja avanzar en el camino del error. Porque es el amor de Dios. El amor de Dios va a quitar de ti toda ceguera. Te va a dar luz en tus ojos. Vas a ver lo que no veías. Aún la condición más profunda de tu corazón, el Señor con amor te va a corregir. Y Él usa muchas cosas, mis amados hermanos, para poder acercarse a nosotros. Una de ellas es el amor de nuestros hijos. Si hay algo que tú ves allí como ese amor que tú sientes por un hijo, que yo te digo que aún tú darías tu vida. Que tú veas algo, o aún, no sé si les ha pasado de pronto a las madres, cuando un hijito tiene un dolor, uno quisiera sentirlo uno, Señor, pónmelo a mí.
yo quisiera sentirlo, pero que lo ves ahí llorando, lo ves sufriendo y tú quisieras que tú lo tuvieras, porque tú lo soportarías, pero no verlo sufrir, no verla sufrir a tu pequeño, a tu pequeña. Esa es una gota de amor en comparación de cuánto te ama Dios a ti, de cuánto nos ama el Señor, de que su amor es tan grande que te ha protegido aún de ti mismo, aún de tus decisiones equivocadas, porque el Señor sabe que muchas veces decidimos en nuestra carne, en nuestra apariencia, en lo que pensamos que de repente va a salir bien y no sale bien. Pero Él está allí, porque Él no te va a dejar ciego, mi amado hermano y hermana, no te va a dejar ciego. Dios es real y es verdadero, y Él es fiel para con sus hijos. Así que aquello sea lo que haya entrado a tu corazón en un momento dado y te haya puesto un velo y te haya cegado los afanes de la vida, la incredulidad que has permitido de repente porque oraste demasiado por algo y no sucedió, no pasó, entonces tu fe fue fracturada, o algo que viste, algo que sucedió y fracturó tu fe. Un mal testimonio, ¿cuántas cosas pueden fracturar la fe de alguien? Y yo te digo, no te quedes allí en la fractura, sal de esa fractura, porque Dios te ama, porque Él es fiel para contigo, porque Él va a sanar todas tus áreas, aún las más profundas de tu corazón, aún las que tú piensas que ya están sanas. Porque a veces sanan las heridas por encima, pero cuando nos tropezamos sentimos el dolor. Uy, no, todavía siento este dolor, algo muy profundo. Pues el Señor nos quita toda ceguera, porque Él vino a libertar a los cautivos. Sabes que esa ignorancia que tuvieron allí, esa manera de dureza que tuvieron los fariseos, hicieron que entregaran al Señor en ese momento. Así que cuando Cristo venga, si en la primera venida, cuando Él se manifestó, encontró el templo lleno de falta de fe y de dureza. Por eso el Señor ha dicho que cuando Él regrese habrá fe en la tierra. La fe se está escaseando. Vemos cantidad. Tú ves cantidad de personas hoy día que no quieren ni siquiera saber de matrimonio, no quieren ni siquiera saber de hijos. Nadie quiere tener la fe en muchas cosas que son divinas, que son prototipo de Dios. Está escaseando en muchos aspectos. Así que yo te pido, hermano amado, que tú cada día entres en conciencia y tú le digas al Señor: ayuda mi fe, Señor. Ayúdame, Señor, a mirar siempre con los ojos tuyos. Que tú traigas luz a mi entendimiento, traigas esa claridad. En 2 de Corintios, el capítulo 4, el verso 4, nos habla que Satanás ha cegado el entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de aquellos que no creen. Si hay algo que nosotros como iglesia de Dios debemos de cuidar, es de ser incrédulos. Saca toda incredulidad de tu vida y pídele al Señor que te restaure la fe, mayor que la fe primera que tú tuviste, para que tú puedas afianzarte cada vez más en la roca que es Cristo. La ceguera del entendimiento significa que tienes nublado allí, nublado el entendimiento, que hay una incomprensión de lo espiritual, que te ha sido como taponado allí o paralizado el entendimiento, y solamente tomas las cosas con la razón y piensas con la razón, pero no con el corazón de Dios, que es lo que Dios te ha dado a ti, entendimiento, para que comprendas la palabra, para que entiendas la palabra. No te dejes nublar el entendimiento que Dios te ha dado.
Y si hay algo bloqueado en tu vida y que tú no puedes creer y tú intentas creer pero no puedes, pídele al Señor: desbloquea mi mente, desbloquea mi entendimiento, Señor. Quiero comprender, quiero entender, Señor. Quiero saber los tiempos que están llegando sobre la tierra. Tú me has puesto como un varón, como una mujer de Dios, para guardar, para proteger mi casa. Que no sea minado el entendimiento de mis hijos, de mis hijas. Que Satanás no gane ventaja con sus ideologías. Que Satanás no gane ventaja con los pequeños. Que Dios despierte nuestro entendimiento, mis amados hermanos. ¿Cómo nosotros podemos proteger a nuestros hijos en un colegio? ¿Cómo? Humanamente no podemos. ¿Cuántos en Estados Unidos han vivido esas masacres allí? Porque llega de repente una persona donde ha sido entenebrecido, donde está ciego, donde tiene su corazón endurecido, donde desde niño tal vez tuvo un abandono, porque el enemigo empieza a trabajar desde la infancia, con abusos, con muchas cosas, a generar odios. Y esa vida se levanta allí, de repente es un títere del enemigo para acabar con muchos inocentes. Porque hoy día la vida no vale nada, mis amados hermanos. ¿Qué quiere el enemigo? Destruir. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y la iglesia debe de despertar. Y nosotros debemos de clamar a Dios, porque hay una ejecución de ángeles que el Señor envía en comisiones especiales para guardar, para proteger. Y tú debes de creerlo, y tú debes de levantarte en el poder de Dios, porque tú, ni por más que tú quieras, vas a poder guardar a tu casa si tú no despiertas, si tú no te apercibes, si tú no te tomas de Dios. Ahí en 2 de Corintios, el capítulo 4, verso 4 dice: el Dios de este siglo. Hablando Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia que fue una iglesia pujante allí, pero les estaba hablando de cuánta ceguera había y cuánta falta de entendimiento. ¿Y qué hace el enemigo? Te ciega para que tú no entiendas cuáles son los tiempos que se está viviendo sobre la tierra. ¿Cómo es que un niño de 10 años abusa a una niña pequeña? ¿Cómo es que muchas cosas están sucediendo dentro de los colegios? ¿Quién está haciendo todo eso? Es cierto, las decisiones humanas, pero hay algo oscuro que se está moviendo. Hay algo muy oscuro, mis amados hermanos. Y las tinieblas están llegando sobre la tierra. Y Dios quiere que tú despiertes, que tú te apercibas, que tú te despiertes, que salgas de todo adormecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Que puedas comprender a profundidad la voluntad de Dios, que puedas discernir, que tengas los sentidos espirituales abiertos cuando el Señor te diga: no te vayas por esa calle. Y tú digas: ay, no, pero ¿quién me está hablando? Uy, no, mejor me voy, y allá en la esquina te están esperando 4. Dios te puede estar apercibiendo. Dios habla a tu espíritu. Dios está despertando cada vez más a aquellos hombres y mujeres de esta generación que le han creído, que le creen. Pídele al Señor: revélate mi vida. Y si hay una incredulidad acérrima en tu corazón, dile al Señor: yo quiero conocerte, yo quiero que te reveles a mi vida. Sacúdeme si es preciso. Quiero verte. Manifiéstate a mí. Y Dios lo hará, y se hará evidente, y te mostrará, y te guiará, y te llevará a ese orden divino que Él quiere para tu vida y para tu casa. Limpiará los ojos
de tu entendimiento, esos ojos espirituales. Te llevará a comprender lo que hasta este día tú no has entendido. Iluminará tu visión, verás, reconocerás más allá, que hay más allá de una sonrisa, que hay más allá de una propuesta. Es el poder de Dios manifiesto. Te dará sabiduría, te dará conocimiento el Señor, te llevará a buenas decisiones, te alejará de lo que te daña, te alejará de lo que te perturba, de lo que en el corazón muchas veces no has podido vencer, porque hay gigantes que tú no has podido vencer, pero Dios tiene el poder para darte ese vigor, ese aliento para vencer lo que hasta este día no has comprendido y no has podido vencer. Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está oculto, porque Satanás ha cegado el entendimiento de muchos, para que no les resplandezca la luz y la imagen de Cristo. Así que ora por todo aquel que tú ves que aún las tinieblas han agolpado las vidas. Ora por tu familia, ora. Dile: Señor, que toda ceguera se vaya de mi casa, se vaya de mi vida. Porque tú ves muchas personas hoy día que nada quieren saber de Dios. Y cuánto hoy se ha regado por el mundo esa duda. Cuántos jóvenes, mis amados hermanos, en las universidades muchas veces pierden la fe, se dejan minar porque no tienen unas bases sólidas y se enfrentan a muchas ideologías, muchas situaciones que los ponen a dudar. Mis hijos tuvieron en 11, Joel y Emanuel, un profesor de filosofía que todo el tiempo los exponía y todo el tiempo les hacía preguntas, todo el tiempo les enviaba libros de psicología oscura para que leyeran. Y fue el grado 11 para ellos fue un grado muy difícil. Pero después en el grado, ese mismo profesor allí, cuando nosotros fuimos con mi esposo, el mismo profesor se acercó: ustedes han levantado unos hijos de carácter. Porque Manuel le dijo: yo no puedo hacerle entender a usted lo que Dios no le ha hecho entender. Y con eso, entonces son situaciones donde van a verse enfrentados, y cada día más, mis amados hermanos. Por eso nuestros hijos, siémbrale desde pequeños el temor a Dios, el respeto, la honra al Señor. Que nada les cegue el entendimiento. Que aún las situaciones más duras, más difíciles, lo más que se pueda levantar allí para hacerte flaquear, la partida de alguien, alguna situación traumática. Pero ¿dónde está Dios? No, Dios es real y es verdadero. Y el trono de Dios es inamovible. Y esta carne puede vivir muchísimas cosas. Y en este mundo, dice el Señor, que hallaremos aflicción, y Él lo dejó escrito en su palabra, que hallaremos aflicción. Que quiere el enemigo destruir tu hogar. Que tú veas a tu esposo con los miles de defectos y no te mires los tuyos, sino que señales y señales y mires hacia afuera, pero no mires hacia adentro. Que quiere que poner a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos, dividir, dañar. Todo eso es traer ceguera. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, con tanto jugar y jugar con el pecado, quedó ciego. Pero Dios tan misericordioso y fiel, que aún en el momento en que los demás se burlaron de él al sacarle los ojos, porque eso se ve, el enemigo que quiere cogerte como burla. Mire, el que oraba antes, mire cómo lo tengo. El que adoraba antes, mire cómo lo tengo. O la que adoraba, o mire la que antes, mire cómo la tengo. Porque esa es la burla del enemigo. Levantarse y burlar. Lo tengo cegado, lo tengo sin entendimiento, lo tengo allí haciendo lo que yo quiero que haga. Así pasó con Sansón.
pero Dios lo escuchó cuando él clamó. Y el propósito de Dios era haberlo levantado a él como un instrumento contra los filisteos. ¿Y qué sucedió? Dios le dio el poder en ese momento y la autoridad. Dale un aplauso al Señor. A él dale toda la gloria y la alabanza al Señor. Para vengar en ese momento. Y le dio la fuerza, como Dios te da las fuerzas a ti para que tú te levantes, para que toda ceguera se vaya de tu vida, para que todo lo que ha endurecido tu corazón por el poder del Señor Jesucristo sea deshecho, para que día tras día ames a Dios y sigas la voz del anuncio del Señor, porque es lo que Dios quiere para nosotros, que día tras día nosotros entendamos y nos levantemos como hombres y mujeres que comprenden, que entienden, como hombres y mujeres que batallan, que no sueltan el arado. No sueltes el arado, pase lo que pase, no sueltes el arado. Pase lo que pase, mantente de pie. Pase lo que pase, sigue. Pase lo que pase, manifiesta que tú eres un hijo de Dios. Él está para consolarte, para ayudarte. El Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra. No está para juzgarte. Mira al Señor, cuánto Dios ha hecho, cuánto amor derramado, cuánto el Señor ha venido a tu vida, ha venido a tu casa, ha venido a tu familia. Todos los días que tú te levantas, todos los días que no ha llegado noticia mala a tu casa, dobla tu corazón, deja todo orgullo, deja toda altivez, deja todo egocentrismo, porque donde queda allí, en un epitafio queda todos los dichos, ahí en un epitafio de una tumba, ¿dónde queda? No queda nada. Aún las más grandes que nosotros hemos visto, personajes del mundo, ¿dónde queda? En un epitafio, tal vez en algo levantado, pero la gloria humana no queda en nada. Eso es el tiempo donde nosotros busquemos de Dios. Es el tiempo en tu corazón, en tu intimidad, en tu secreto. Tú le digas: Señor, entra a mi vida. Si tú ves que hay un velo, Señor, que aún no he podido comprender lo que tú me quieres enseñar, yo quiero, Señor, saberlo. Quiero mirar hacia adentro. Sana esa herida que aún me duele, de situaciones tal vez de la adolescencia, de la infancia, de cosas. Ya no culpes a nadie, ya no señales a nadie, ya suelta todo enojo, toda amargura, toda ira, y tómate de Cristo y sigue el camino por más estrecho que sea. Y en todo lo que Dios te ha hecho prosperar, dale gloria a Dios en todo lo que Él te ha hecho prosperar, en todo lo que el Señor te ha bendecido, en tu inteligencia, en tu sabiduría, con tus negocios, con todo lo que Dios te ha prosperado. Dale gloria a Dios, porque ha sido la sabiduría de Dios, ha sido el entendimiento de Dios, ha sido la eficacia de Dios para contigo. Por eso cierra allí tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, como una iglesia que te necesita, como familias aquí reunidas, Señor. Mira, Señor, Dios mío, nuestros matrimonios, nuestras parentelas, nuestros hijos. Hoy ponemos todo delante de ti, Señor. Señor, hay una ceguera en el mundo, Dios, hay dureza, hay apatía, hay hostilidad, hay caos. Pero tú has prometido que sobre tu iglesia, Señor, estarías tú, nos capitanearías más allá de la muerte, Señor, que tu amor y tu misericordia están sobre nosotros. Por eso hoy te entregamos todo, Señor, todo nuestro hálito de vida, Señor. Queremos que cuando nos encontremos contigo, nos presentemos delante de ti, no seamos, Señor, apartados, avergonzados, Señor, sino venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que nos has dado hijos, Señor, que el amor, Señor, Dios mío, de nuestros hijos, Señor, Padre, ese abrazo, Señor, estás tú allí, Señor.
en todo lo bello y maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias. Hoy te damos gracias aún por lo que ni siquiera hemos podido comprender, Señor. Porque la ceguera muchas veces nos dice, Señor, o nos deja en una actitud de desagradecimiento. Cuando somos ciegos no podemos agradecer, no podemos ver cuán grandes cosas tú has hecho, cuán grandes cosas tú haces. Por eso hoy pedimos, Señor, que quites toda ceguera, Señor Dios mío, de tu pueblo. Que quites toda sordera, Señor, que por generaciones, Dios mío, puede, Padre Santo, ensordecer a tu pueblo, Señor. Que te lleves toda carencia espiritual, toda ruina espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Y bendigas a tu pueblo con sanidad, con liberación, Espíritu Santo, con visión, Señor. Háblanos en sueños, en visiones. Interrumpe, Señor, nuestro cronos, nuestra vida humana, nuestros segundos, minutos y horas, días, Señor, que van avanzando y este cuerpo va envejeciendo, Señor. Interrumpe nuestro cronos con tu kairos divino, Señor, que despierte nuestro espíritu. Yo te pido ese despertar poderoso para tu pueblo, ese despertar para sus hijos, para sus simientes, Señor Dios mío. Yo te pido, Señor, el entendimiento pleno para tu voluntad sobre tu pueblo, el entendimiento pleno, Señor, para adorarte, Señor, el entendimiento pleno para agradecerte día tras día de que tú eres Dios, de que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y mientras hay vida y esperanza, Señor, ayúdanos a comprender tu amor, a entender tu amor, a valorar tu amor. Lo reflejas tanto, Señor, aún en nuestras familias, aún en nuestros hermanos. Ayúdanos a valorar el amor, Señor Dios mío, de la esposa, del esposo, de los hijos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a ser, Señor, agradecidos y a comprender lo que no hemos comprendido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dale gloria al Señor.